Bienvenidos al podcast del día 30 de agosto del 2023. Y además hoy hay que celebrar en las efemérides porque es el Día Internacional de los Desaparecidos, como las feministas después del último vídeo de Jenny Hermoso, que están todas desaparecidas, y es el Día Internacional del Tiburón Ballena. Así que si vosotros conocéis a alguna persona que parezca un tiburón ballena, pues felicitadle, que hoy es su día, ya lo sabéis. A mí no me digáis a quién vais a felicitar. ¿Qué vídeo? ¿De qué vídeo estamos hablando? Del siguiente vídeo que está corriendo como la pólvora, que es el siguiente, este de aquí. ¿Qué es eso, tía? Iker y Sara. Aquella se compara con el beso que le dio Iker a Sara entre risas. Segundo punto. Madre mía. Diga la historia. ¿No la habéis visto? Cuando acabes de cogida. Y aquí sabes que te vas a pasar la siguiente. Aquí agrega un texto, esto es del Telegram de Alvise. Jenny explica riendo y observa feliz la imagen de su beso con Rubiales. Campeón, Nasco. Y aquí entre jolgorio, risas y fiesta celebran el pico, con lo cual se cae todo eso de que ha sido una agresión. Yo creo que nunca nadie se lo pudo haber tomado como una agresión, porque no lo era, independientemente de si podía haber sido un beso que le sentó mal, que ahora se ve claramente que no, pero aunque hubiese sido un beso que ya se sentó mal, no era una agresión, no hay que banalizar con la palabra agresión, pero está claro que todo esto es una cacería que han montado. Ya se sabe cuál es el sindicato que está detrás de Jenny Hermoso. Tenéis un vídeo en el canal principal donde explico cuál es el sindicato de Jenny Hermoso y ya queda todo aclarado. Continuando, aunque luego en deportes habrá que volver a comentar el tema, pero yo no quiero insistir demasiado y menos al principio de todo esto del tema de Rubiales, que ya nos tiene a todos aburridos, tenemos problemas, o mejor dicho, los tiene Sánchez. El Supremo se prepara para un conflicto a gran escala con el Congreso, advirtió que desjudicializar el 1 de octubre es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque sería una intromisión dentro del Poder Judicial. Sería cargarse la separación de poderes. Sería demostrar que los políticos están por encima de la ley. ¿Qué sala del Tribunal Supremo tiene que investigar esto? La sala 2 de lo penal. Es la que se encarga de los delitos que cometen las personas aforadas. Si ahora de repente hay una amnistía, lo que estaríamos viendo es que desde el legislativo pues está pasando por encima de las opiniones del judicial. Carlos Lesmes, en su etapa de presidente, alegó que la justicia española está siendo sometida a unas tensiones que pueden abocarla a la inoperancia. La vía por la que avanza Pedro Sánchez puede provocar todo un choque entre el Tribunal Supremo y el Congreso de los Diputados, que, en última instancia, podría tener que dirimir el Tribunal Constitucional por el cauce del conflicto de competencias. ¿De quién es el Tribunal Constitucional? Pues eso. ¿Os acordáis lo que decía Sánchez que de quién era la Fiscalía? Bueno, en el Tribunal Constitucional está Conde Púmpido, afín a los intereses del PSOE. Habíamos visto recientemente que Yolanda Díaz, líder de Sumar y ministra de Trabajo, estuvo presionando a Conde Púmpido, con lo cual lo intentarán elevar allí y entonces pues intentarán pues eso, salirse con la suya, pero que quede claro que eso va en contra de la ley. Lo podrán hacer acorde a ley, pero es ilegal, ya me entendéis. Todo un laberinto judicial diseñado para que la última palabra de la aprobación de una amnistía, abierta o camuflada, y a medida de los golpistas catalanes, la tuviese Cándido Conde Pumpido, y por lo tanto fuesen todos los autores del 1 de octubre los que tuviesen plenas garantías de ser perdonados y ensalzados. El Tribunal Supremo, en época de Carlos Lesmes, ya advirtió de que los perdones judiciales no caben en los esquemas de un Estado de Derecho. Lo hizo a raíz de los avisos, ya por aquellas fechas, de los deseos del gobierno de Pedro Sánchez de proceder a desjudicializar los casos de delitos relacionados con el separatismo y el 1 de octubre. Ya el PSOE vuelve a las andadas, y si el Supremo mantiene sus tesis y la desjudicialización cuenta con el respaldo del Congreso de los Diputados por la vía normativa, se puede generar todo un choque a gran escala entre el Congreso y el Alto Tribunal. Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado oponen al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial o de cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí, tal y como recoge la definición oficial del Tribunal Constitucional. Y ahora vamos a continuar con el tema de los pactos. Habíamos visto recientemente que había una crisis en el seno del Partido Popular, se abordó en un vídeo en el canal principal, habíamos visto posturas enfrentadas entre el Partido Popular catalán y el Partido Popular manchego.
los manchegos a favor de hacer un pacto con Junts, negociar con Junts, los del PP catalán en contra, y Feijóo abordó una vía intermedia que era proponer a Sánchez un gran gobierno de coalición PP-PSOE. Vamos a ver con 3 noticias cómo ha transcurrido todo esto, pero ya adelanto que va a ir a mal puerto, aunque no creo que hiciese falta una bola de cristal para ver el futuro, para saber que esto era inviable, que era una quimera. Feijóo propone a Pedro Sánchez una legislatura de 2 años con 6 pactos de Estado que éste rechaza. El líder del Partido Popular le pide al del PSOE su apoyo para ser investido presidente y realizar 6 pactos de Estado. Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido a Pedro Sánchez un acuerdo para desarrollar una legislatura de 2 años, en lugar de 4, en la que ambos se comprometan a acometer las reformas pendientes de nuestro país. Durante la reunión que han mantenido en el Congreso, de algo menos de una hora, el líder del PP le ha propuesto 6 pactos de Estado para defender la unidad de España, regenerar las instituciones, sanear la economía, sobre el agua para mejorar el estado del bienestar y ayudar a las familias. O dicho de otra forma, lo que quieren hacer es ahogar a las demás formaciones y volver al bipartidismo. Pero bueno, el documento entregado por el líder del Partido Popular apuesta por defender los principios constitucionales y rechazar las solicitudes de referéndum de independencia y amnistía expresadas por los partidos independentistas. Él sabía que el PSOE le iba a decir que no. La idea que tiene la idea que tiene Alberto Núñez Feijóo es la de retratar a Pedro Sánchez como un tonto útil al servicio del independentismo. Problema: como si eso le importase a los votantes del PSOE. Los votantes del PSOE están dispuestos a transigir con esto, a comulgar con ruedas de molino, o a genuflexionarse, o a agradecer que les meen en la boca, o lo que queréis imaginar, con tal de que no gobierne lo que ellos consideran la extrema derecha, que eso incluye al PP. Por más de que vayan de moderados, de tibios, de equidistantes, de cuánimes, de salomónicos, no quieren que el PP toque las instituciones. Y si ello implica tener que pactar con Bildu, hacer concesiones a Junts o lo que fuere, los votantes del PSOE lo van a aplaudir con las orejas. Eso que le quede claro a todo el mundo. Feijóo se comprometería además a que las propuestas legales y normativas acordadas se materializarán únicamente en el caso de que se alcanzasen con el acuerdo de los partidos firmantes, lo que implica cogobernar con el PSOE si el partido decidiera suscribir el acuerdo, algo que no ha hecho, ya esto iremos después, ya que ni siquiera se ha comprometido a rechazar las pretensiones de los independentistas. Continuamos. El PSOE rechaza la propuesta de Feijóo y no apoyará su investidura, no piensa en la estabilidad. Sobre los 6 pactos de Estado propuestos por el líder del Partido Popular, Pilar Alegría ha declarado que el PP tiene que respetar el más básico, la Constitución. Bueno, el PSOE es un partido que se limpia el culo con la Constitución. Se limpia el culo con el artículo 14 de la igualdad ante la ley, con el artículo 20 en el apartado 3 de la libertad de expresión, con el apartado 20 de la libertad de expresión en su conjunto, con el punto 3 de libertad de cátedra, con el 27 de la educación, lo pisoteó con la ley CELA, con el 31 de que los impuestos no pueden ser confiscatorios, con el 33 de la propiedad privada, que lo pisoteó con la nueva ley de seguridad ciudadana, en el 116, cuando hizo un estado inconstitucional de excepción encubierto en un estado de alarma, que el estado de excepción no se puede hacer en Consejo de Ministros, y por eso nos dijeron que era de alarma, aunque tuviera competencias de uno de excepción, entre otras muchísimas cosas, que enumerarlas todas pues haría esto interminable. Continuamos. La portavoz nacional del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha declarado después de la reunión entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no apoyarán la investidura del candidato del PP después de convocar a la Ejecutiva Federal. Ha sido a través de este órgano que el partido ha decidido desestimar la propuesta del PP, en el que proponían 6 pactos de Estado y 2 años de gobierno para Feijóo a cambio de la abstención. La única posibilidad para que Sánchez permita un gobierno del Partido Popular es que le digan los independentistas a Sánchez que no. Mientras Sánchez se pueda agarrar a un clavo ardiendo y pueda hipotecar a su madre o regalar a su abuela con tal de que Junts le apoye, Sánchez no va a apoyar a nadie. Sánchez quiere continuar siendo presidente. Ha sido a través de este órgano que el partido ha decidido desestimar la propuesta. No le interesa la estabilidad de nuestro país, ha declarado Alberto Núñez Feijóo. La portavoz socialista ha recordado al PP el resultado electoral del 23 de julio, el que no ha logrado la mayoría absoluta con Vox. También ha echado en cara la propuesta cuando durante esta legislatura ha echado de menos llegar a algún tipo de acuerdo con el PP, y también lo espera cuando Feijóo, a pesar de proponer los 6 pactos de Estado, debe cumplir el fundamental, la Constitución y en concreto la renovación del Consejo General del Poder Judicial, algo que se ha tratado en la reunión entre ambos líderes. Para empezar, es que el Tribunal Constitucional se elige entre Congreso y Senado y Ejecutiva. Y entre el Consejo General del Poder Judicial, Congreso, Senado y Ejecutiva,
se elige el Tribunal Constitucional. Dicho de otra forma, el máximo órgano de la judicatura y el máximo tribunal, y sobre todo al que le compete los recursos de inconstitucionalidad, son nombrados por políticos y es una auténtica canallada, que atenta directamente contra la separación de poderes. No deberían nombrar ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Antes de ofrecer cualquier acuerdo hay que cumplir el más sagrado, el de la Constitución. Bueno, para empezar, no recuerdo si en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional, en la Constitución no decía que los políticos tuviesen que elegirlos. Eso lo cambió Felipe González entendiendo que él era el máximo representante del pueblo porque era el que gobernaba, y a partir de ahí lo empezaron a hacer. No recuerdo ahora cuál de los dos órganos, pero uno de ellos antes se nombraba por los propios jueces y por magistrados, y quien lo cambió fue el PSOE. En rueda de prensa, Alegría no solo ha reprobado los planteamientos políticos de Feijóo, sino que ha entrado en el ámbito personal al destacar el pasado tan turbio y complicado del líder del PP, recordando la opacidad de los sobresueldos que cobraba de su partido y que en el pasado tuvo relación con el narcotraficante Marcial Dorado. Cuando la izquierda toma una linde, ya sabéis el dicho, ¿no? Están con lo de la puñetera foto, que mira, la foto estará mal, ser inmoral. A mí Feijóo es un tío que no me gusta, yo ni siquiera soy votante del PP, yo voto a Vox, pero coño. Una foto cuando el tío era narcotraficante, que vete tú a saber si Feijóo tenía en aquel momento pretensiones. Narcotraficante no, cuando era contrabandista, que todavía no se dedicaba a eso. Vete tú a saber si Feijóo sabía que era contrabandista. Vete tú a saber si Feijóo sabía que iba a medrar él en la política. Vete tú a saber si Feijóo iba a saber que el otro iba a acabar siendo un narco. Vete tú a saber todas esas cosas, pero están aquí poniendo el grito en el cielo por una foto de hace 20, 30 años. Cuando los que están reclamando esto se hacen fotos con Otegi, se hacen fotos con Miguel Díaz-Canel, se hacen fotos con Maduro, se hacen fotos con quien haga falta. Y no ya que se hagan fotos, es que ceden, hacen concesiones y están aquí con la puñetera foto, cuando tenemos 40.000 fotos con todos los tiranos habidos y por haber de los políticos de izquierdas, que es para que te rías. Frente a los 2 años de gobierno propuestos por Feijóo, que es una propuesta ridícula, a ver, realmente, tal y como están las cosas, lo que más interesa es que haya una repetición electoral y punto. Esto es un panorama de ingobernabilidad. Independientemente de que Sánchez lograra un acuerdo con Junts y con todos los partidos independentistas, va a ser un gobierno tan inestable porque si esta legislatura de la que venimos, condicionada por Sumar, en su forma de Podemos, ya era inestable en muchos aspectos, que ya para aprobar leyes como la Ley de Memoria Democrática fue a través de pactos con Bildu, para aprobar los presupuestos, pactos con todas las fuerzas habidas y por haber. Absolutamente inestable. Luego un montón de políticas de decisión ejecutiva entraban en conflicto unos con otros, los de Podemos sacan la ley del solo sí es sí, los del PSOE enmiendan la ley del solo sí es sí, los de Podemos les reclaman que por qué reprimen a los trabajadores del metal en Cádiz, luego el PSOE manda armas a Ucrania en contra de la voluntad de su socio de gobierno, luego Podemos reconoce que el Sáhara es un país libre, pero el PSOE dice que es un territorio de Marruecos, continuamente conflictos de todo tipo. Imaginad entre dos fuerzas esos problemas. Ahora, elevadlo, aquí hay que contar con Junts, que es un partido de derecha, con Esquerra, que es un partido de izquierda, el PNV, Bildu, el BNG. Es que vamos a la ingobernabilidad. Va a ser un gobierno muy inestable. Lo mejor para todos es que fuésemos a una repetición electoral y punto. Feijóo confirma el portazo de Sánchez. No le interesa una investidura entre partidos constitucionales. Pero vamos a ver, Núñez Feijóo, te has tirado toda la campaña diciendo que Sánchez es ilegítimo, que Sánchez es inconstitucional, que Sánchez es un mentiroso, que hay que derogar el sanchismo. ¿Y ahora hablas de que es una fuerza constitucionalista? ¿Que el PSOE es una fuerza constitucionalista? Por favor, venga, hombre, venga, el partido de los indultos, el partido de cambiar las leyes, el partido de limpiarse el trasero con la Constitución, el partido de preparar ahora una amnistía. Hombre, por favor, esto es ridículo. El líder del PP acusa al presidente en funciones de rechazar la propuesta para garantizar la igualdad de todos los españoles y descarta una gran coalición, mientras Sánchez lidera el PSOE. Sí, la descartas ahora, pero al principio intentaste gobernar con ellos. Alberto Núñez Feijóo ofreció a Sánchez una legislatura de tan solo 2 años y 6 pactos de Estado a cambio de su investidura y salió de la reunión con un no rotundo del presidente del gobierno en funciones. El líder del PP, que insistirá en esta propuesta en los contactos con los demás líderes políticos, ha cargado con dureza contra el dirigente socialista, al que ha acusado de rechazar la igualdad de todos los españoles porque no le interesa una investidura entre partidos constitucionalistas. El dirigente popular, que esperaba de antemano esta respuesta de Sánchez, defendió su propuesta. Yo no renuncio a que algún día los principales partidos de España puedan trabajar juntos. Vivimos en una política de conmigo o contra mí, pero algún día lo superaremos.
Y ante el bloqueo de la desigualdad, yo ofrezco que la igualdad de todos los españoles sea el objetivo principal. Pero ¿por qué intentas darle la mano continuamente a aquellos que te la quieren morder? ¿Por qué continuamente este interés de agradar a quienes les odian? Yo no puedo entenderlo, no lo comprendo. Feijóo explicó en su conversación de apenas una hora con Pedro Sánchez trasladarle 3 grandes conclusiones tras las elecciones del 23J. El PP tiene que ser un factor determinante en la gobernabilidad. Los españoles han decidido no otorgar mayorías amplias a ningún bloque y quieren una nación gobernable y estable. Es cuanto menos curioso que el PP se prestara en origen a hacer un cordón sanitario a Vox. Lo llamaban un cordón sanitario a las fuerzas extremas. Incluían a Podemos y a Vox en el mismo saco. Cuando el PSOE le ha hecho el cordón sanitario a Vox y al PP. O sea, tú ibas de guay, de perdonadme la vida, de yo soy facha pero no tanto como este otro. Yo te ayudo a llamarle facha a este. Y ahora mira, cordón sanitario con los independentistas. Y además, ¿por qué ese pegarle coces a tu aliado de gobierno o a tu socio lógico de gobierno cuando ves que tu rival, que es el PSOE, no tiene ningún reparo en blanquear a Podemos, a Sumar o incluso a Bildu? Añadió en este sentido que el PP ganó las elecciones y que el PSOE es la segunda fuerza. Ya, pero es que no gobierna el que gana las elecciones, gobierna el que alcanza la mayoría. En fin, un proyecto para el 94% de los españoles. Alberto Núñez Feijóo destacó además que, en las últimas generales, casi 16 millones de españoles escogieron la papeleta de PP o PSOE. 2 de cada 3 españoles han decidido que estos dos partidos puedan acordar prácticamente todo. Lo más concluyente es que mientras las fuerzas constitucionalistas han conseguido un 94% del voto, los independentistas el 6% restante, por lo que es inconcebible que ese 6% pueda condicionar la gobernabilidad. Entonces estás incluyendo a Sumar, porque si hablas de un 94% incluyes a Sumar, es decir, que podrías gobernar sin ningún tipo de problemas con Yolanda Díaz, entiendo. Ante esta circunstancia, añadió el líder del PP, caben 2 alternativas: que la gobernabilidad se ponga en manos de los partidos independentistas o que la gobernabilidad de España se sustente en los 2 partidos que tienen el 94% de los votos. Ante este panorama, advirtió, el independentismo se ha envalentonado pidiendo la excarcelación de presos con delitos de sangre. Sí, pero se ha envalentonado porque el PSOE cede a todos sus chantajes y les ha dado un balón de oxígeno cuando estaban prácticamente derrotados. Por ese motivo, añadió, hay que proteger a los españoles de estas exigencias con un acuerdo entre los 2 grandes partidos. Pese a todo lo que me separa del señor Sánchez, le he ofrecido una alternativa. Pues le has ofrecido una alternativa y has pasado de decir que ibas a derogar el sanchismo a suplicar al sanchismo. Has hecho el ridículo. Deportes, o mejor dicho, Deportes, continúa todo el cirio que tienen montado con Jenny Hermoso, Rubiales, las feministas, los sindicatos, la fiscalía. No lo he comentado al principio porque honestamente doy por sentado que mucha gente no llega hasta el minuto 20 y además el tema de Rubiales a muchos ya os aburrirá. Podéis adelantarlo porque después de hablar de todo esto, si no os interesa, vamos a hablar de economía y de política internacional. A los que sí que os interese, vamos con 4 noticias rápidas de todo este circo que tienen montado, esta maravillosa cortina de humo que han montado con la complicidad de los medios para que no se hable de la amnistía que preparan. Hermoso se resiste a denunciar y la fiscalía le da 15 días. Si no lo hace, no habrá caso penal. ¿Por qué Jenny Hermoso no denuncia a Rubiales si siente que ha sufrido una agresión? Porque no siente que haya sufrido una agresión. Así de sencillo, así de fácil. Yo hubiese denunciado. Ella se ha retirado ya del fútbol, tiene 33 años, no tenía intención de continuar, quiere ir por otros derroteros, punto, y se acabó. Si la jugadora se querella, podría dejar en suspenso la resolución de la justicia deportiva por el principio non bis in idem. Jenny Hermoso se resiste a denunciar a Luis Rubiales por el beso que le propinó en la boca. La futbolista ha reconocido en diferentes comunicados que no existió consentimiento. La Fiscalía, atendiendo a sus palabras, considera que puede existir un delito de agresión sexual. No hay ningún delito de agresión sexual. Es una banalización con las agresiones llamar a un pico agresión sexual, independientemente de si fue o no consentido. Me da igual incluso aunque cambiaran la legislación para que a partir de ahora eso se empiece a llamar agresión. Es que, independientemente de todo, es una terrible falta de respeto para todas aquellas personas que han sufrido una agresión, que las han intimidado, que las han secuestrado, que las han golpeado, que las han sometido a terror psicológico, que les han ocasionado traumas de por vida. Es una falta de respeto. Y sobre todo es una falta de respeto mucho mayor que se le dedique esta cantidad de tiempo y de espacio al caso de Jenny y no a otros casos mucho más importantes. Pero por encima de todo ello, en el supuesto de que Jenny sí hubiese sido agredida, que Rubiales lo hubiese metido en los vestuarios y hubiese abusado de ella,
el estar continuamente hablando de ello, lo que haría sería revictimizarla y aumentarle el trauma. Es que no tiene ningún tipo de sentido todo este rollo que tienen aquí montado. El Ministerio Público abrió este lunes diligencias contra Rubiales al entender que incurrió en una agresión sexual, un delito... Es que esto es acojonante, de verdad. Esto es ridículo. Esto es absurdo a todos los niveles. Un delito tipificado en el artículo 178 del Código Penal. La Fiscalía se pone a disposición de la futbolista y le otorga un plazo de 15 días para interponer denuncia. Ese escenario podría dejar en suspenso de forma temporal la resolución de la justicia deportiva en virtud del principio non bis in idem. El especialista en Derecho Deportivo José Domingo Monforte, director Domingo Monforte Abogados, considera que una denuncia de Hermoso pararía el procedimiento. Un proceso en marcha desde el viernes, cuando el Consejo Superior de Deportes elevó una denuncia al Tribunal Administrativo de Deportes. Y el expediente a Rubiales, que ya lo habíamos visto los días anteriores, el TAZ ha solicitado más información sobre el caso y si decide incoar un expediente, incoar es iniciar un proceso legal. El gobierno podría suspender temporalmente a Rubiales hasta que exista una resolución firme. Sin embargo, la denuncia de Hermoso podría entrometerse en sus planes. El proceso penal general Bueno, esto, en serio, de verdad, que es que... Esto es una caza de brujas y es un linchamiento popular y punto. Continuamos. El sindicato de Jenny Hermoso fue acusado de presionar a jugadoras para que fingiesen. La AFE denunció que FUTPRO, que es el sindicato en cuestión, que por cierto está asociado con UGT y Comisiones Obreras, empujó a varias futbolistas a impostar afectación emocional. La Asociación de Futbolistas Profesionales, el sindicato de balompié femenino que ha defendido a Jennifer Hermoso tras el beso robado por parte del entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, fue acusada en 2022 de presionar a jugadoras para que fingieran una situación de afectación emocional y así obtener un informe médico que les permitiera no ser convocadas para integrar la selección nacional. Quien interpuso la denuncia fue la Asociación de Futbolistas Españoles, que, en un duro comunicado, señalaba presiones a las que fueron sometidas las futbolistas de la Selección Española Absoluta de Fútbol por parte del sindicato FUTPRO. Antes de continuar, voy a hacer un inciso. Yo no compraba el relato feminista de que las futbolistas tienen que ganar lo mismo que los futbolistas, porque entiendo que es por una cuestión de oferta y demanda y que genera mucho más dinero un futbolista varón, por las razones que sean, porque lleva más tiempo implantado el fútbol masculino, porque por las condiciones físicas del hombre es más emocionante, por lo que sea. Yo no comparaba el relato feminista de por calzador, que nos tenga que gustar a todos el fútbol femenino, que por calzador tengan que cobrar lo mismo y todas estas cosas, pero sí que me alegré que por lo que yo entendí que eran méritos propios, ganaran el Mundial. Y sí que me alegré de que el interés de la sociedad española por el fútbol femenino aumentara. E incluso llegué a defenderlas diciendo que se pueden encontrar otra serie de detalles tácticos o técnicos que compensarían de alguna forma pues la falta de explosividad y de fuerza que tiene el fútbol masculino. Pero siendo completamente sincero, después de todo el circo que han montado, pidiendo la cabeza de los seleccionadores masculino y femenino, pidiendo la cabeza de Rubiales, que, lo he dicho hasta la saciedad, no me cae bien, es un impresentable, ha hecho cosas terribles, pero no ha agredido sexualmente a nadie. Y no tiene sentido que hicieran la vista gorda con escándalos peores y que ahora lo quieran condenar. Después de todo el tinglado de los sindicatos feministas como FUTPRO, de que lo utilicen como baza a las feministas, de que se meta por medio Irene Montero, que se meta por medio Yolanda Díaz, honestamente, paso olímpicamente del fútbol femenino. Olímpicamente, nunca mejor dicho. Me da igual ya. Me da igual si ganan, me da igual si pierden, no lo voy a ver. Yo lo siento muchísimo además, habrá futbolistas que no tengan la culpa. A mí me han saturado hasta un nivel que esto no me interesa lo más mínimo ya. Quien interpuso la denuncia fue la Asociación de Futbolistas Españoles en un duro comunicado y señalaba las presiones a las que fueron sometidas las futbolistas de la Selección Española Absoluta de Fútbol por parte del sindicato FUTPRO. En una tensa reunión organizada por el sindicato, según informó el citado diario deportivo y denunció AFE a posteriori, se presionó a las sustitutas para que fingieran una situación de afectación emocional para obtener un informe médico que les permitiera no ser convocadas. Pues ahora todas las que decidieron participar de todo este circo no son campeonas del mundo y las que sí que fueron, pues sí lo son. Una actuación ilegal. En la citada información se subrayaba que el papel de FUTPRO fue contundente, tratando de que las jóvenes siguieran el mismo camino de rebeldía
para dejar libre al regreso de las 15. Jenny Hermoso abducida, un episodio que cobra relevancia al calor de los últimos acontecimientos, y es que Jenny Hermoso no denunció públicamente el beso no consentido que le dio Rubiales hasta que lo hizo a través de su sindicato, que emitió un duro comunicado pidiendo medidas ejemplares. La Real Federación Española de Fútbol se defendió entonces arguyendo que la futbolista había sido abducida por FUTPRO. Y el sindicato en cuestión, pues bueno, lo hemos comentado en un vídeo en el canal principal. A él os remito, no quiero alargar esto de forma innecesaria. Recomiendo que lo veáis. Continuamos. El PSOE propondrá que un centro deportivo de Carabanchel lleve el nombre de Jenny Hermoso. Reyes Maroto ha anunciado que su grupo lo propondrá en el próximo pleno del ayuntamiento y señala a Almeida como cómplice por no pronunciarse. Y es que, dentro de la cacería, que por cierto también os voy a remitir al último vídeo que subimos al canal principal, porque en él hablaba de un hilo, de un post, de un escrito de Paloma Pájaro, Fortunata Jacinta, discípula de Gustavo Bueno, donde explica el funcionamiento del feminismo, que sirve para señalar y para purgar tanto a las personas que hacen cosas malas como a quienes no se posicionan a favor de la secta oficial que es el feminismo. Es decir, si como por el caso de Rafa Nadal, por tomar un ejemplo, tú te callas y no te mojas, eres cómplice para el feminismo. O eres de la religión oficial o eres un peligroso machista, fascista, misógino, etc. Esto es ridículo, no obstante, ponerle a un centro deportivo el nombre de Jenny Hermoso por haber recibido un beso, quiero decir. El gol que nos llevó a la Mundial fue el de Olga Carmona. O sea, el gol del minuto 29 con el que ganamos a Inglaterra en el Mundial de Australia en la final. Tendría sentido llamarlo Olga, por ejemplo. O Carmona. O Olga Carmona. Pero Jenny Hermoso no ha sido decisiva. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha anunciado este miércoles que su grupo va a proponer en el próximo pleno municipal que el Centro Deportivo Municipal Antiguo en el distrito de Carabanchel pase a llamarse Jennifer Hermoso. ¿Queríais gestos? ¿Habéis votado gestos? Aquí tenéis gestos. Es que ya está, la política de la izquierda son gestos. No son hechos, no son medidas concretas que respondan a un problema real y que proporcionen una solución. Son gestos. Esta es la manera de gobernar, eslóganes, mantras, sumarse a polémicas, a cuestiones de farándula. Esta es la manera que tienen de hacer la política. Queremos hacer un reconocimiento a Jenny Hermoso, que, como sabéis, es vecina de este distrito, y cambiar el foco de una semana que sin duda se ha dedicado sobre todo a hablar del caso Rubiales y menos de la propia jugadora, ha justificado Maroto. Es que no había que hablar ni de Rubiales ni de la jugadora. Había que hablar de la amnistía que preparáis para los golpistas del 1 de octubre. Habría que hablar de los datos de empleo que se están filtrando. Había que hablar de la situación económica. De eso habría que hablar. Y no de esto. Y en caso de que quieras hablar de los deportes, me parece perfecto, quieres celebrar, como cuando ganamos el Mundial de Sudáfrica, celebra el triunfo de la selección femenina. Pero si es que hasta ayer mismo, ayer ya me entendéis, hablo de forma metafórica, hasta que pasara esto, es que nadie, ni la Reyes Maroto, ni Sánchez, ni Irene Montero, ni Yolanda Díaz, sabían ni quién era Olga Carmona, ni quién era Jenny Hermoso, y seguramente ni quién era Rubiales. Bueno. En el caso de Maroto sí sabía quién era Rubiales, porque el padre es un histórico del PSOE que tuvo que ver con los ERES de Andalucía, que siempre estuvo en Motril, muy conocido en el PSOE andaluz. O sea, Rubiales sí lo conocerían, pero todo esto es que se han enterado por esto. Y la prueba de que el fútbol femenino, por más que digan, queremos que el fútbol femenino se vea igual que el masculino, que las futbolistas ganen lo mismo, bla, bla, bla. Por más que metan ese relato, se la pela tanto el fútbol femenino que lo han opacado con esto. ¿Saben de fútbol femenino? No. ¿Saben de feminismo? Sí. ¿Qué han hecho? Llevarlo a su terreno, que es de lo que entienden. Problematizar, que es lo que se les da bien. Causar conflictos, porque donde hay conflicto, la izquierda medra. Porque la manera de la izquierda de hacer política es enfrentar y dividir a la población, buenos y malos. Punto. Esa es la manera de hacer política de ellos. Además de un reconocimiento a los méritos deportivos, esta propuesta también busca servir para que muchas niñas vean en ella y en todas las jugadoras que han conseguido ser campeonas del mundo unos referentes. Oye, ¿y una niña que le gusta el fútbol desde pequeña no puede tener como referente a Messi? ¿O a Mbappé? ¿O a Iniesta? ¿O a Ronaldinho? ¿O a Cristiano Ronaldo? ¿O a Roberto Carlos? ¿O a Pelé? No puede. Entonces compramos toda la agenda identitaria. Una niña solo se puede ver representada en una mujer. No puede inspirarse en un hombre. Y viceversa. ¿No podría un niño inspirarse, por ejemplo, en Olga Carmona?
Pregunto. Es que es ridículo, ya digo. Estas políticas nos llevan a la ruina. Y Vox se ha pronunciado por presiones y el Huffington Post ha aprovechado la ocasión para atacar a Vox. Éramos pocos y Vox dice que hay una conspiración contra Rubiales creada por el gobierno. Si tú lo lees de esta forma, te suena a conspiraciones judeomasónicas. Pero sí que es lo que está pasando. Está pasando en el sentido de que lo que buscan hacer es meter un relato y desviar la atención hacia donde quieren. Punto. Aquí lo que hay es un juego de poder y la necesidad de tener una cortina de humo. La formación de Santiago Abascal ha sorprendido al publicar un extenso hilo de Twitter en el que ha criticado la cacería mediática contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. No es verdad. Lo que pasa es que desde hace bastantes días estáis exigiendo a Vox que se pronuncie, estáis intentando vincular a Rubiales a Vox, como por ejemplo hizo el otro día María Jesús Montero. También tenéis vídeo de eso en el canal principal, recomiendo que lo veáis. Es un vídeo que me quedó bastante bonito porque meto ahí un montón de cuestiones del PSOE andaluz, de María Jesús Montero y del padre de Rubiales, desmontando eso de que Rubiales es de Vox y todas estas paridas que están diciendo ahora. Y al final Vox se ha visto obligado a redactar un hilo, que además es un hilo que es bueno, porque habla de la presunción de inocencia, es un hilo que yo he leído, y es un hilo que nace de que estáis continuamente exigiendo a Vox que se posicione, y ahora que se ha posicionado, como no ha dicho lo que queríais, como no se han acomplejado, como hacen otras formaciones, como era el caso de Ciudadanos, y que por eso desaparecieron, pues estáis lloriqueando. Una semana después de que se produjera el polémico beso sin consentimiento, siempre lo recalcan, y ya sabéis que las noticias anteriores directamente lo llamaban agresión sexual, Luis Rubiales, a la futbolista Jenny Hermoso, Vox se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido. ¿Qué piensa Vox? Pues el siguiente hilo lo vamos a leer íntegramente de la cuenta de Vox, porque, como os podréis imaginar, lo que van a hacer aquí es meter un relato ridículo, que si queréis lo puedo ir rebatiendo, pero la verdad que me da bastante pereza, porque ni se cimenta, porque esto no son ni cimientos. Se basan en el mantra de que a la mujer hay que creerla sí o sí siempre. Pero claro, es que aunque nos amparáramos en eso, Jenny Hermoso, como veíamos antes, no ha denunciado. Las que están poniendo el grito en el cielo son las asociaciones feministas y FUTPRO, que es un sindicato afín a comisiones y UGT. Con lo cual, es que ni eso. Simplemente aquí tienen el relato preparado, más o menos les encaja en lo que suelen decir siempre, y con eso han montado la que han montado. ¿Qué piensa Vox sobre el caso Rubiales? Denunciamos la cacería política y mediática a la que se está sometiendo personalmente a Rubiales y nos negamos a comprar el relato de la izquierda que pretende ocultar el fracaso de la ley del solo sí es sí y blanquear a quienes han escarcelado pues a más de 100 delincuentes sexuales. Vamos a ir saltando de un lado a otro. En lugar de condenar, en primer lugar, las acciones de Rubiales, la formación ultraderechista, han dicho ultraderecha, chupito, ha cargado contra las declaraciones institucionales de condena al señor Rubiales promovidas por la izquierda. Sí, y hacen bien, porque estáis imputando agresiones sexuales y por ello Rubiales ha anunciado medidas legales contra Yone Belarra, Yolanda Díaz, Pablo Echenique y, por supuesto, Irene Montero, la reina de la fiesta que no podía faltar. Tú no puedes ir imputando delitos a la gente sin pruebas. Tú no puedes decir este es un agresor sexual, este es un acosador. No puedes hacerlo, y más a sabiendas de que no lo ha hecho. No puedes hacer eso, es un delito. Y no aprenden. Irene Montero llamó maltratador a Rafael Marcos después de indultar a la secuestradora de su hijo. Es que están muy confiados. Irene Montero también filtró el nombre, los datos personales de una arrendataria que le había subido el alquiler a sus inquilinos. Se atreven constantemente a señalar a gente de la sociedad civil independientemente de lo que sea Rubiales. Es que me da igual. Es un maleducado, se llevó la mano a la entrepierna delante de la lo que queráis. Lo que queráis. No se le está juzgando por ser un maleducado. No se le está juzgando por las denuncias previas. Lo que se está haciendo es poner en tela de juicio la presunción de inocencia del varón, criminalizar al varón, y esto sienta un precedente terrible que si hoy nos callamos porque Rubiales nos cae mal, no tendremos moral ninguna de protestar cuando señalen a alguien que nos caiga bien. Si mañana lo intentan hacer contra quien sea, contra Vicente Vallés, contra quien fuere, el que os caiga bien a ustedes, no tendremos moral de protestar, porque hemos permitido que se haga una cacería a brujas contra este hombre. Tenemos claro que todas las polémicas han sido generadas por el gobierno de Sánchez, totalmente de acuerdo, para tapar lo de la amnistía, y sus terminales mediáticas para ocultar los grandes problemas en los que está sumida España. Con sentimiento común se pueden distinguir lo que es una grosería o mala educación de lo que es un delito, y nosotros sabemos distinguirlo, totalmente. Y ser un maleducado no es delito. Mira, si lo que hubiese ocurrido aquí hubiese sido que desde la Real Federación Española de Fútbol dicen: consideramos que los actos de Rubiales llevándose la mano a la entrepierna, entendiendo que es un acto de euforia, intentando interpretar que a lo que se refería es que han dicho que quería ejemplificar con dos cojones porque Olga metió el gol, lo que fuere.
consideramos que no responde al decoro y ellos, como organización privada, deciden cambiar de presidente, estarían en su perfecto derecho. Lo que no puede ser es que desde de los estamentos políticos y los medios de comunicación se orqueste lo que han orquestado. Porque cuando se produjo el beso, desde La Sexta, y recomiendo que veáis el vídeo de Infoblogger donde enseña a la prensa antes y después, le estaban quitando hierro, se estaban riendo, estaban descojonados de la risa, como la propia futbolista, como la propia compañera, que estaban descojonadas riéndose, pasándoselo bien, diciendo, y en Ibiza será la boda de Rubiales con Jenny Hermoso, bien, Ibiza, Ibiza, todas celebrando. Más el vídeo que os he puesto al principio, que eso ya es palmario. Con lo cual, esto que tiene montado es un circo. Pero desde el principio estaban interesados en vincular a Rubiales con Vox. Y ahora que después de que se filtre el siguiente vídeo, donde ella misma enseña la foto de Iker con Sara y se ríe, ahora que es cuando Vox hace el comunicado, todavía intentan seguir con el tema del relato para decir que Vox blanquea las agresiones sexuales o vete tú a saber qué es lo que quieren hacer. Exigimos, por tanto, la dimisión en bloque de este gobierno por haber puesto en libertad a cientos de depredadores sexuales que ya están empezando a reincidir, como hemos visto la semana pasada en Dos Hermanas, ha criticado Vox. Pero claro, aquí lo que están haciendo es intentar desviar la atención del escándalo de la ley del solo sí es sí, que ahí sí que han puesto a libertad a agresores sexuales de verdad, depredadores, no un tío que da un pico, que podrá parecer mejor o peor, pero a la inmensa mayoría de las personas de este país, tanto hombres como mujeres, en algún momento determinado, en una situación en la discoteca o en una cita o lo que sea, igual están dando un beso sin esperárselo una persona con la que nunca habían tenido nada. Y ahí puedes decir, no vuelvas a hacerlo, o puedes tomártelo bien, o puedes continuar, o lo que sea. Pero no puedes llamarlo agresión sexual. De ninguna de las maneras, porque no lo es. Y se está poniendo el foco y se está magnificando esto, mientras la noticia de que uno de los excarcelados por Irene Montero intentó reincidir y golpeó a una mujer con un palo en la cabeza para intentar agredirla, ha pasado sin pena ni gloria. Pero es que os digo más. Mientras todo esto ocurría, y únicamente La Sexta, en esto lo hicieron bien, yo los considero La Sexta, los considero de lo peor del periodismo, pero en esto lo hicieron bien. La Sexta comunicó que se está investigando a un entrenador de Sevilla por hacerse pasar por una menor para acosar a niños. ¿Qué está más indefenso en este país? ¿Los menores o una mujer adulta? Pues se pone el foco en una mujer adulta a la que le han dado un pico y no en que dentro del mismo ámbito, que es el futbolístico, había un entrenador haciéndose pasar por una menor para acosar a niños. Y eso dio igual a todo el mundo. ¿Por qué? Porque de ahí Irene Montero no podía resurgir cual ave fénix y sobre todo el PSOE no podía tener su cortina de humo. Política internacional, entramos en materia de política internacional y lo hacemos con la pérfida Albión, y es que tenemos lío montado en Gibraltar. España protesta ante la Embajada del Reino Unido por los incidentes cerca del Peñón de Gibraltar. La nota enviada por el Ministerio de Asuntos Exteriores señala que España seguirá ejerciendo su soberanía en aguas españolas del mismo modo que lo ha hecho desde tiempo inmemorial. Los pescadores españoles acosados por Gibraltar piden protección al gobierno. El pasado lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Manuel Álvarez, ha enviado una protesta a la Embajada del Reino Unido por lo que España considera tres graves incidentes ocurridos este mes de agosto en aguas cercanas al Peñón de Gibraltar. La nota verbal manifiesta su más enérgica protesta por los movimientos de numerosas embarcaciones de autoridades gibraltareñas en aguas españolas. Además, la nota recoge que España no reconoce la colonia más aguas que las interiores del puerto, pero como todos sabréis, continuamente lanzan bloques de hormigón para ir ampliando su frontera marítima, su frontera terrestre, van ganándole terreno al mar y así tiene más metros de mar que reclamar, porque se empieza a medir desde ahí, ellos convierten territorio de agua en territorio terrestre con bloques de hormigón y encima ganan metros de mar, en detrimento de España. Pero no conformes con eso, boicotean a la Guardia Civil cuando hace labores de persecución de lanchas de narcos, de narcolanchas. Y no contentos con ello, acosan a la Guardia Civil cuando sale a interceptar pateras. Y no contentos con ello, molestan a nuestros pescadores. Cuando, para empezar, estos así no deberían de estar en Gibraltar, porque el tratado tenía una duración, ya eso está superado, y deberían de haberlo devuelto hace bastante tiempo. Dentro de esta nota se ha detallado además que los tres incidentes por los que se ha trasladado la queja al Reino Unido, el primero de ellos, del pasado 1 de agosto, el barco metanero Gas Venus vertió gran cantidad de combustible en aguas de la bahía de Algeciras, mientras repostaba combustible de otro buque en alta mar. El segundo, el 14 de agosto, la embarcación Colimbo II del Servicio de Vigilancia Aduanera vio entorpecida su labor por tres barcos del Servicio Aduanero del Reino Unido y de la Royal Navy,
Y el tercero, el más polémico, en los últimos días del pasado día 21, el hostigamiento que sufrió el pesquero Mi Daniela por parte de la policía gibraltareña, que actuaron de nuevo en aguas españolas próximas al Peñón en clara violación de la soberanía española y actuando fuera de su jurisdicción. Pero continuamente nos torean, y aquí hay que recordar que durante el Brexit hubo una oportunidad de oro para ahogar a la colonia británica en territorio español. El Reino de España no reconoce al Reino Unido otros derechos y situaciones respecto a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht de 1713, que aprovecharon una guerra de sucesión en España para meterse todas las potencias cuando éramos el país hegemónico de Europa, para disputarse nuestra tierra como una tarta. Eso fue lo que hicieron. Cuando todo el territorio que había ganado España lo había ganado con tratados matrimoniales, por la vía de la diplomacia. Se habían ido fusionando sucesivamente casas, y ellos aprovecharon una cuestión dinástica de sucesión para disputarse nuestro territorio. Se pegaron entre ellos y, para colmo, los platos rotos los tuvimos que pagar nosotros. Y ahora ya entramos en materia de economía. La inflación vuelve a subir en agosto hasta el 2,6% y la subyacente se mantiene en el 6,1%. La inflación continúa su senda de crecimiento en agosto. La inflación inició antes de la guerra de la invasión rusa a Ucrania, pero ya sabéis, según Pedro Sánchez, que esto ha sido culpa de Putin, lo de la inflación de España. No es por las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo, no es porque las malas decisiones económicas y energéticas del PSOE hayan encarecido el precio de la luz y eso ya ha repercutido en la producción de todo tipo de bienes. No es por eso, no es por la subida de impuestos, no es por perjudicar a las empresas o por subir el salario mínimo interprofesional haciendo que repercutan esa subida en el producto del bien y que esos bienes sean necesarios para hacer luego otro tipo de bienes. No es por eso, no es por culpa de Sánchez. No penséis que el PSOE tiene nada que ver. El PSOE lo que tiene es muy mala suerte. Siempre pasan cosas. Ellos vienen con las mejores intenciones del mundo para España, pero luego hay conspiraciones de Putin, con Vox, con los empresarios, con el imperio estadounidense, con todo lo que pueden meter ahí para boicotear al PSOE. Eso es lo que pasa, pero ellos gobiernan muy bien. El INE ha publicado este miércoles el dato adelantado del índice de precios de consumo, subida de los precios de los carburantes, de los combustibles líquidos, y también destaca, en el sentido contrario, el comportamiento de los precios de la electricidad, que aumentan en agosto, pero menos que en 2022. Bueno, ya vimos la subida de los años previos. Si este año hubiese subido también la misma cantidad, pues ya sería ridículo. Muchas gracias por ver el podcast del día 30 de agosto de 2023.